Hola, ¿cómo están? Soy Gerardo Santos López, investigador del Centro de Investigación Biomédica de Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, y hoy vamos a platicar sobre el sarampión, algunos aspectos básicos, clínicos y epidemiológicos. El sarampión es una enfermedad muy antigua que ha vivido con los humanos desde hace mucho tiempo. Y probablemente la primera vez que se pudo identificar como tal, diferenciarla de la viruela, fue por ahí de los años 800 a 900 con el médico Al-Razi, también conocido como padre de la pediatría, porque especialmente atendía niños enfermos. Pero fue bastante más adelante, ya con Francis Home, por ahí de los años 1800, cuando se determinó la naturaleza infecciosa de esta enfermedad. Y también Francis Home hizo el primer intento de una vacuna basándose en lo ya conocido con la vacuna de la viruela, pero no funcionó. Eh, la palabra sarampión proviene del latín sirimpio onis, que significa pápula o lesión dérmica. También hay una palabra en latín que se ha utilizado y hasta la fecha se utiliza para algunos aspectos del sarampión, que es morbili, que es el diminutivo de morbus, de enfermedad, es decir, que es morbili, es una pequeña enfermedad. Eh, en inglés nosotros conocemos esta enfermedad como measles, es el término usual en los documentos técnicos, en los artículos y en los libros. Y esta palabra viene del neerlandés que pasó al inglés medio, como measles, y puede fusionarse en algún momento con la palabra para lepra, que significa, o más bien que es measles. Algo interesante es que puede haber una confusión porque lo que nosotros llamamos sarampión en inglés, como ya dijimos, se llama en inglés measles, pero también se utiliza la palabra rubiola. Y en español, rubiola es otra cosa, es otra enfermedad causada por un virus diferente, el virus de la rubiola, pero lo que llamamos a rubiola en español, en inglés se llama rubella o German measles. Entonces hay que poner un poco de atención para no perdernos en estas palabras. En México, el sarampión pues fue reconocido desde hace muchos años también. Aquí vemos una ilustración del Códice Telleriano-Remensis, donde se pueden observar dos individuos con un exantema, que más probablemente es viruela, no sarampión. Se refiere que el sarampión pudo haber emergido en América en 1524 en las Antillas y poco después pasó por Honduras y Nicaragua y fue hasta 1531 cuando apareció en lo que hoy denominamos México. En estas épocas, el sarampión fue conocido como Tepitonzáhuatl y se podía diferenciar bien del Hueyzáhuatl, que es el término que se utilizaba para la viruela. Tepitón es pequeño y Huey es grande. Entonces, aquí refiriéndose a esta diferenciación que ya se podía hacer en ese entonces. El sarampión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad sumamente contagiosa y grave causada por un virus que se transmite por el aire. Puede derivar en complicaciones graves y provocar la muerte. De manera general, podemos decir que esta enfermedad se transmite por gotículas que provienen de la nariz, la boca, la faringe de personas infectadas. El periodo de incubación es entre 8 y 12 días después de la exposición. Y el exantema, que es característico, comienza en cara y cuello, se extiende gradualmente al resto del cuerpo y las personas se pueden recuperar entre 2 y 3 semanas, usualmente, la mayoría de ellas, pero en algunas puede haber complicaciones que pueden llegar a causar ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído o neumonía. Algunas de ellas están relacionadas con los casos letales. El tratamiento es sintomático, no hay antivirales, pero hay una vacuna muy efectiva. ¿Sí? Esta es una de las ventajas que tenemos en este caso. El manejo del paciente con sarampión es generalmente ambulatorio, es decir, que no requiere hospitalización. Y pues con todo lo que hemos aprendido recientemente con la pandemia de COVID, pues sabemos que las enfermedades respiratorias, pues es importante mantenernos alejados. Hay que tener aislamiento, vigilancia de las complicaciones, manejo de síntomas, administración de vitamina A.
Las medidas en casa, pues es también fomentar la ventilación natural, pero sí mantener la puerta cerrada, el cuarto donde esté la persona, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta, higiene de manos, como ya sabemos. Y esto normalmente es más o menos como por unos 8 días en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, en pacientes que están inmunosuprimidos es posible que estas medidas se tengan que prolongar un par de semanas. Eh, es importante entonces hacer una vigilancia de las complicaciones y estas complicaciones sobre todo pueden presentarse en poblaciones de riesgo en donde se consideran a personas no vacunadas, inmunocomprometidos o quienes tienen desnutrición, niños menores de 5 años y particularmente también hay que enfocarse en la población considerada vulnerable como las poblaciones marginadas, indígenas, migrantes, niños en situación de calle. Más o menos el 20 a 30% de los pacientes presentan alguna complicación. Ya mencionamos algunas de ellas. Y ahorita detallamos algunas más. El tratamiento, como ya mencionamos, no existe como tal un antiviral. Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar de identificar de manera temprana la infección para reducir los síntomas y hacer vigilancia y tratamiento de las complicaciones en caso de que aparezcan. Y algo muy importante es que la desnutrición está asociada con la gravedad y la muerte por esta infección y también se recomienda la administración de vitamina A. Esta vitamina A es importante porque su deficiencia se ha asociado con la gravedad y la mortalidad infantil. Esto particularmente en poblaciones de bajos recursos. Precisamente en estas poblaciones se realizaron ensayos entre los 80s y 90s que demostraron que la vitamina A reduce fuertemente la mortalidad en niños, particularmente de 1 a 5 años, con datos de hasta una reducción del 34 al 50%. Y por eso desde 1993 la Organización Mundial de la Salud ha recomendado el uso de la vitamina A con dosis específicas según los grupos de edad. La vitamina A es un grupo de compuestos que incluyen los retinoides como retinol, retinal, ácido retinoico y los carotenoides como el beta-caroteno. Aquí observamos algunas de estas moléculas. Existen algunos alimentos que podemos consumir que lo contienen y también hay suplementos específicos. Eh, Esta es una tablita recomendada por la OMS, en este caso obtenida de una guía de referencia del IMSS, en donde se pueden ver las dosis que se recomiendan. Eh, ¿Qué pasa con la vitamina A? Bueno, la vitamina A es muy importante porque se puede disminuir los niveles, porque en algunas infecciones la anorexia puede inducir la disminución, bueno, de la ingesta de vitamina A, que puede ser importante. Y también en el caso particular del sarampión, hay daño en la mucosa intestinal, por lo que hay una mala absorción. Y también se puede perder directamente, se sabe que en las infecciones o en los cuadros febriles, a través de la orina se pueden perder diferentes tipos de componentes, entre ellos la vitamina A. Una cosa importante es que el hígado es un órgano central donde se puede almacenar la vitamina A y durante el sarampión se puede disminuir la producción de algunas de las proteínas transportadoras que son las encargadas de llevar del hígado a los tejidos la vitamina y entonces esto también se puede reducir. Algo que mencionaremos más adelante y es que durante la infección por sarampión, por el virus de sarampión, se pueden perder poblaciones de células inmunitarias y entonces se requiere recuperarlas y la vitamina A, entre otras de las funciones que tiene en el organismo, es fundamental para el sistema inmunitario, tanto para producir las células de tipo inmune como para su diferenciación y también para generar anticuerpos. Entonces, esto es son algunas de las razones por las que la vitamina A es tan importante y por lo que en las poblaciones que tienen desnutrición es muy relevante y ayuda mucho a la recuperación de los niños, particularmente cuando se les administra. En esta tabla vemos algunas de estas complicaciones que pueden ser graves para los pacientes. Y una cosa muy importante que hay que recordar es que el sarampión puede ser mortal.
Y esta tasa que se ve acá, que es de 1 a 3 por cada 1.000 casos, es en países con altos ingresos, porque en países con bajos ingresos la tasa puede ser mayor de 16 muertes por cada 1.000 casos, o en países de ingresos medios se ha calculado en 9 de cada 1.000. Y aquí mismo podemos observar algunas de estas complicaciones que podrían estar relacionadas con la mortalidad, como por ejemplo la neumonía, que es de 1 a 6 de cada 100, que no es tan raro. Entonces, la diarrea también es un poco más frecuente, pero también se pueden presentar daños en los ojos. Hay queratoconjuntivitis, ulceración córnea que puede llevar a la ceguera. De hecho, la ceguera es, es, es causada por este virus, o este virus más bien la causa principal de la ceguera infantil, pero se puede también complicar con otras infecciones, por ejemplo, bacterianas, que puede producir otitis media. Por otra parte, hay algunos otros cuadros que pueden considerarse como subagudos o crónicos, como la encefalitis posinfecciosa, la encefalitis por cuerpos de inclusión y la panencefalitis subaguda esclerosante, que pueden ser muy graves o que son muy graves en general, particularmente estas últimas dos, básicamente hay un 100% de letalidad. El agente etiológico es un virus que se llama virus del sarampión. Este virus pertenece a un orden que se llama mononegavirales. Los mononegavirales son un grupo grande de virus que tienen varias familias y se caracterizan porque tienen una sola cadena, por eso es mono, de RNA, sentido negativo, y por eso se llaman mononegavirales. Y dentro de este orden hay varias familias, como mencionaba, y el virus está dentro de la familia Paramyxoviridae. Mixo significa moco. Y hay otra serie de virus que son los ortomixovirus que pertenecen a otra familia, o es otra familia que no está en este orden, y es en donde se encuentran los virus de la influenza, por ejemplo, que también obviamente son virus respiratorios. Pero dentro de la familia Paramyxoviridae, que es la que nos ocupa, está dentro de su familia Orthoparamyxoviridae y en el género Morbillivirus. Si recuerdan, habíamos mencionado la palabra morbili, que se refiere a sarampión. Algo que hay que mencionar es que aquí en la familia Paramyxoviridae hay otros virus de importancia médica humana, como los virus de la parotiditis, los virus de la parainfluenza 1, 2, 3, 4, etcétera. Los virus o el virus de la enfermedad de Newcastle, que tiene un interés veterinario, y los virus de Hendra y de Nipah, que son virus emergentes, que son causa de zoonosis que puede ser letal, aunque son muy raros. En el género Morbillivirus, ya más cercanamente al virus del sarampión, los primos más cercanos serían el virus del moquillo canino y el virus de la peste bovina. Aquí hay que hacer una anotación especial porque el virus de la peste bovina ya no existe de manera natural, fue eliminado por el uso de una vacuna, era causante de enfermedad en bovinos, y este es el segundo virus que ha sido eliminado por vacunación. El primero fue el virus de la viruela. Actualmente este virus es denominado Morbillivirus hominis. Desde hace algunos años los virus ya tienen nombres que son como los nombres de los seres vivos, es decir, hay un género y una especie. Acá observamos cómo es la partícula viral. Esta es una micrografía electrónica. Se puede observar voy a poner aquí mi puntero. Se puede observar que en este caso es como de tipo ovoide, y en la parte externa se puede ver la membrana y unas terminales que van saliendo aquí proteicas. Por fuera, este filamento que se ve aquí es una nucleocápside que se escapó de un virión que probablemente se rompió y que se puede observar acá. Esta nucleocápside está constituida por el genoma viral, que es RNA de cadena sencilla, como habíamos mencionado, pero que está recubierto de nucleoproteína. Si nosotros vemos la partícula viral, bueno, aquí está de 150 a 300 nanómetros, ese es más o menos el tamaño. Si vemos el esquemita, nos lo imaginaríamos así como una esferita de lípido, que es lo que llamamos envoltura. Por dentro está una proteína que se llama proteína de matriz, está recubriendo la parte interna de esta esferita. Y atravesando la membrana están dos proteínas, una que se llama hemaglutinina y otra que se llama proteína de fusión.
Adentro encontramos la nucleocápside, que es la que vemos ahí en la micrografía toda alargada. Esta nucleocápside está constituida, como ya habíamos mencionado, por el genoma viral, que es RNA de cadena sencilla, que está protegida por una nucleoproteína. Asociada con esta nucleocápside están otras dos proteínas, una llamada P y otra llamada L, que es la polimerasa, la RNA polimerasa del virus. Aquí está un mapita de cómo es el genoma viral. Es un genoma que tiene una extensión cercana a 16.000 nucleótidos de cadena sencilla. Ya dijimos, no son pares de bases, son nucleótidos de cadena sencilla. Y cada una de esas cajitas que se ven ahí con colores representa uno de los genes que codifican para las proteínas, algunas de las que ya mencionamos que forman parte de la estructura viral, por ejemplo, la hemaglutinina o la proteína de fusión o la proteína de la nucleocápside. Este virus tiene una subclasificación en 24 genotipos. Son 8 clados principales denominados A, B, C, D, hasta H. Y también hay subgrupos llamados 1, 2, 3, etcétera. Y linajes. Y esta clasificación se basa en una comparación de las secuencias genéticas basado principalmente en una secuencia que es un pedacito del gen N que codifica para la nucleocápside. Desde 1990 se han ido detectando principalmente algunos de estos genotipos que están aquí en la lista, A, B2, B3, etcétera, pero desde 2018 básicamente los brotes que se han detectado en el mundo son de estos 4 genotipos, B3, D4, D8 y H1. En la actualidad, en México, a partir de 2025 y este año, se han presentado brotes con los genotipos B3 y D8. Algo muy importante es que aunque este virus tiene una variedad aquí de genotipos, existe un solo serotipo. Es decir, que todas estas variantes pueden ser prevenidas por una vacuna que sigue siendo la misma vacuna básicamente desde que se generaron a fines de los 60. La vacuna originalmente es de genotipo A, pero es capaz de proteger para cualquiera de estas variantes. Esa es una ventaja que tenemos. Ahora, el virus se transmite por secreciones respiratorias, como ya me habíamos mencionado, pero también puede ser por contacto directo con superficies contaminadas. Es muy importante saber que el virus puede persistir infeccioso, activo en el aire hasta unas 2 horas en un cuarto cerrado, por eso es importante ventilar. Y algo también muy importante es que el humano es el único hospedero. Los animales no contraen ni transmiten la infección. Es solamente una infección de humanos. Algo también que es muy importante es que el sarampión es probablemente la infección más contagiosa que hay. Es por lo menos la que nosotros conocemos como más contagiosa. Se estima un valor de R sub 0 entre 12 y 18. R sub 0 es el número básico de reproducción, que significa que es un número promedio de casos secundarios de una enfermedad infecciosa que surge de un caso típico en una población totalmente susceptible. Es decir, cuántas personas se infectan en una población susceptible a partir de un solo caso de infección. Y acá ponemos un ejemplo de lo que ocurre con el virus de la influenza estacional, que tiene un R sub 0 de 1.3. Vamos a suponer que tenemos 3 personas infectadas y lo que hacemos es multiplicar 3 por 1.3, nos da un número muy cercano a 4, es decir, que en el siguiente ciclo de infección van a aparecer 4 personas infectadas, lo cual sumaría 7. Pero en el caso del sarampión, que tiene en promedio un R sub 0 de 15, vamos a suponer entre 2 y 8, un promedio de 15, si una sola persona está infectada, es capaz de infectar 15. Es decir, en un caso pasamos de 3 a 7 y en el otro de 1 a 16. Esta es una de las características más importantes de esta infección y por eso es que es tan infecciosa, tan difícil de contener una vez que ha habido un brote. Veamos un poco más a detalle qué pasa con la infección y la transmisión de este virus. Algo que todos debemos saber, es que no lo sabemos, es que los virus infectan células, pero solo infectan ciertos tipos de células, solo aquellas que tienen una molécula especial que es reconocida específicamente por los virus. Esta molécula, que puede ser una proteína, por ejemplo, es una molécula que se conoce como receptor viral.
Si la célula no tiene en su superficie esta molécula, la célula no se infecta. Y por eso es que hay infecciones características de ciertas especies, porque hay especies que tienen o que no tienen estas moléculas, también son muchas veces específicas de ciertos tejidos o ciertos órganos. En el caso del sarampión, hay tres receptores importantes que han sido reconocidos. Uno de ellos se llama SLAM, que es la molécula linfocítica activadora de señales, o también conocida como CD150. Probablemente CD150 es el nombre más conocido. Pero también está la nectina 4, que es una proteína que se encuentra en las uniones intercelulares en las células epiteliales. Y también es importante mencionar que estas dos proteínas son las que utiliza de manera natural el virus para infectar nuestro organismo, las células humanas. Pero se ha detectado uno más que es el CD46. Esta proteína es una proteína que solo es reconocida por virus que han sido adaptados en cultivo celular en el laboratorio y, por ejemplo, los virus que forman parte de las vacunas es el tipo de receptor que reconocen. Veamos en esta ilustración cómo va ocurriendo la infección. Entonces, la infección, como ya sabemos, el virus ingresa por vía respiratoria. Aquí vemos cómo puede entrar y empieza a interactuar con el tejido respiratorio. Los virus pueden llegar incluso hasta vías respiratorias bajas como los pulmones. Y aquí se esquematiza cómo el virus puede interactuar con macrófagos o células dendríticas que están en los alveolos, porque estas células contienen el receptor CD150. Una vez que estas células se infectaron, estas células pueden migrar a otros tejidos, ya sea por vía linfática o vía sanguínea también, y entonces podemos encontrar diferentes tejidos a lo largo del organismo que se van infectando unos a otros. Pero una vez que están en estos tejidos, se pueden encontrar con células de tipo epitelial. El virus es capaz de reconocer esta molécula de nectina 4 para poder infectar las células epiteliales. Estos receptores se encuentran precisamente en los espacios intercelulares. Entonces, a partir de esto, se pueden ir infectando otra serie de tejidos, sistemas y aparatos en el organismo que hacen que se disemine muy rápido la infección. Incluso es cuando podemos observar ya los signos típicos, característicos, como las erupciones. Y el virus entonces sigue multiplicándose y ahora con la cantidad de virus que hay pueden ser expulsados nuevamente por el sistema respiratorio e iniciar nuevamente un ciclo de infección. Y vamos a ver esta gráfica que nos muestra los días después de la infección. Aquí tenemos el virus infectando. Más o menos, como ya habíamos mencionado, hay unos 8 o 12 días, que es el periodo de incubación. Y acá estamos mostrando los días que transcurren. El día 1 es el día en el que empezamos a detectar los síntomas. Se puede presentar la fiebre, conjuntivitis, flujo nasal, tos. Y esto nos muestra un cuadro que podría ser confundido con un resfriado común o incluso tal vez con una gripe. Poquito tiempo después, entre 2 y 3 días después de los primeros síntomas, aparecen las manchas de Koplik que se ubican en la cavidad bucal y poquito después aparecen las erupciones. Entonces, este es un cuadro ya característico de sarampión. Algo que debemos considerar así muy importante es que durante un periodo relativamente largo, porque son 4 días antes más o menos y 4 días después de que aparecen las erupciones, sí, más o menos unos 8 días, las personas pueden ser contagiosas. Es decir, las personas aquí antes de tener síntomas o cuando empiezan los síntomas leves son contagiosas y por esto nos marca precisamente que debemos de tener cuidado y que cuando tengamos un cuadro respiratorio, eh, pues lo ideal es mantener la distancia, usar cubrebocas y si no es posible, aislarnos. Algo también que hay que mencionar es que los cuadros clínicos pueden seguir presentándose semanas, meses o años después del inicio de la infección, particularmente como veíamos en la tabla de las complicaciones
Después de algunos años se pueden presentar incluso encefalitis por cuerpos de inclusión o panencefalitis subaguda esclerosante, que como habíamos mencionado también son padecimientos muy, muy graves. Veamos nuevamente una escala de tiempo donde observamos aquí desde los días del periodo de incubación y cuando empiezan los síntomas. Y acá vemos, aquí en este caso estamos poniendo como el día 0 al día 7 la presencia de erupciones y como varios días antes ya podemos detectar el virus en sangre, el virus anda circulando en la sangre y también podemos detectar el virus en nasofaringe, es decir, que podemos hacer una identificación ya sea en sangre o en sistema respiratorio. Algo que podemos observar también muy fácilmente al hacer el análisis o la cuantificación de poblaciones celulares. Bueno, aquí no es tan fácilmente porque sí necesitamos unos sistemas especiales en el laboratorio, es que se empiezan a disminuir las poblaciones de células T, tanto CD4 como CD8, como se puede observar aquí en las gráficas. También se pueden disminuir las células B. Y esto, pues, es obvio que nos representaría una disminución del sistema inmunitario. Podemos observar también que hay un incremento y luego un decremento de la IgM, que es el primer anticuerpo que se forma después de la infección. Y también empieza a aparecer la IgG, que se va acumulando, que es lo que consideramos el anticuerpo de memoria. Entonces, aquí en este momento estoy mostrando eh, en este periodo un momento de inmunosupresión, precisamente por la disminución de las células de tipo inmune, que van disminuyendo porque son los blancos principales del virus también, porque tienen el receptor CD150 que habíamos mencionado hace un momento. Entonces, en este periodo se puede tener una mayor susceptibilidad a otro tipo de infecciones y esto puede agravar las condiciones de los pacientes. Pero no solamente, se puede generar un cuadro también de amnesia inmunológica, porque es posible que algunas o una buena cantidad de las células de tipo inmune sean de memoria, de tal manera que es posible que aunque nosotros ya hayamos montado respuestas contra otros organismos distintos del sarampión, ya sea por una infección previa o por vacunación, la disminución de estas poblaciones de memoria nos hagan o hagan a nuestro organismo olvidar que montaron estas respuestas y es lo que se llama amnesia inmunológica. Entonces hay una mayor susceptibilidad no solo al virus, no solo a agentes infecciosos nuevos, sino incluso a algunos que nosotros ya hemos respondido de manera eficaz contra ellos. Este periodo pues, es entonces muy relevante y puede ser una causa del agravamiento del cuadro clínico. Bueno, aquí nuevamente otra escala de tiempo en la que vemos cómo aumenta el título viral y se va distribuyendo en diferentes tejidos, aquí en el epitelio respiratorio, los nódulos linfáticos, la sangre, el vaso, los pulmones, timo, hígado, piel, etcétera, y otros órganos más que se van infectando con el tiempo. Y vemos aquí cómo precisamente va aumentando el título viral, es decir, la cantidad de virus en el organismo y se van infectando otra serie de tejidos y aparatos. Esto precisamente nos da pie a saber, a determinar qué tipo de muestras serían las ideales para el análisis del laboratorio. Básicamente en el laboratorio lo que se analiza son muestras de sangre y algunas muestras respiratorias. Pero también se puede utilizar la orina, porque el virus también puede infectar las vías urinarias, particularmente los riñones, y entonces podemos encontrar estos virus también en la orina. Se puede hacer la determinación de anticuerpos específicos contra el virus, ya sea IgM, que es la primera que aparece, y luego IgG, o bien también se puede identificar, que sería lo más indicado, el RNA viral, el genoma viral, a través de métodos como RT-PCR en tiempo real. Y también sería ideal que al menos un porcentaje de las muestras que se están analizando se pudieran secuenciar, porque esto nos permite identificar específicamente a qué genotipo pertenece el virus, que tiene también un valor epidemiológico. Aquí está una gráfica que nos muestra
precisamente el transcurso de los días y el tipo de muestra que se puede usar, en qué momento es ideal usar, por ejemplo, los sueros, los exudados faringeos, nasofaringeos y también la orina, que son los primeros durante la primera semana, pero pasando los días es posible que haya algunas muestras que nos den mejores resultados que otras. Entonces es importante considerarlo para el diagnóstico del laboratorio. En el caso de los ELISAs, es usual utilizar tres tipos de ELISA, uno para detección de IgM, otro para detección de IgG y otro que se llama determinación de avidez de IgG. Veamos el primero, que es la determinación de IgG. Para esto se toma muestra de suero del paciente y en los pozos de las placas de ELISA está adherido antígeno viral, es decir, proteína del virus de sarampión. Agregamos el suero o el plasma del paciente. Si ahí está presente el anticuerpo específico, va a reconocer el antígeno. Hasta acá, hasta este punto, la reacción es invisible, así es que necesitamos agregar un segundo anticuerpo que reconoce al primer anticuerpo, es decir, un anti-IgG, que está marcado ya sea con un sustrato colorido, o puede ser con fluorescencia, o puede ser también con luminiscencia. Una vez que esto ocurre, nosotros podemos agregar ya sea un sustrato o revelarlo con luz o como un fluorocromo, y esto nos va a dar una señal que es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpos en el paciente. Por otra parte, se puede determinar la IgM también. Aquí cambia el sistema porque lo que tenemos pegado en la placa es un anticuerpo específico contra IgM. Entonces, en el suero del paciente vamos a encontrar IgM, se van a pegar aquí, pero esta IgM vamos a saber que es específica contra el virus porque vamos a agregar antígeno viral y después un segundo anticuerpo marcado. De manera similar a la anterior, nos va a dar una reacción que es directamente proporcional a la cantidad de IgM que está en ese suero o en ese plasma. Por último, tenemos un sistema que nos permite identificar la afinidad que tienen los anticuerpos por el antígeno. Recordemos aquí, por ejemplo, que en una infección típica, los primeros anticuerpos que se forman no son tan efectivos, es decir, son específicos, pero la afinidad que se genera contra el antígeno nuevo no es tan alta. Pero mediante pasa el tiempo, las semanas, los meses, vamos encontrando que el sistema va afinando su afinidad y va creando anticuerpos con una mayor afinidad. Es decir, entonces esta prueba nos permitiría identificar si los anticuerpos que tiene un paciente son recientes o ya pasó más tiempo. Este es similar al primer ensayo en el que tenemos pegado el antígeno, agregamos el anticuerpo del paciente, pero antes de agregar el segundo anticuerpo, que es el que va a reconocer la IgG del paciente, agregamos una sustancia como la urea, que lo que va a hacer es tratar de despegar el anticuerpo y le puede costar más o le puede costar menos, dependiendo de qué tanta afinidad tenga. Y después de esto ya agregamos el segundo anticuerpo y se revela de manera similar. Es decir, aquí podemos observar si los anticuerpos que tiene un paciente son en mayor medida con eh, mayor avidez o menor avidez. Y esto nos indicaría si es una infección reciente o no tan reciente. Esto especialmente se utiliza para personas que previamente ya estaban vacunadas y que probablemente se infectaron en lo que podríamos pensar que es un escape, es decir, que la vacuna no lo protegió completamente. Entonces, estos son estudios que se pueden hacer mediante este tipo de ELISA. Ahora, para la detección del genoma viral, del ARN viral, como ya vimos, se puede identificar un fragmento del gen N a partir de PCR en tiempo real, un fragmento pequeñito, como se ve aquí en este ejemplo de 75 pares de bases, y se hace al mismo tiempo un control interno, que es un gen humano, es un RNA que debería estar ahí porque las muestras que se toman son humanas, debe haber RNA viral y RNA de humano en caso de que las personas estén infectadas. Y si no están infectadas, solamente vamos a detectar el RNA humano, que es la RNA-SAP. Acá vemos una gráfica de amplificación de RT-PCR en tiempo real, donde vemos precisamente
Las curvas de las muestras que nos muestran el control de la RNase-P son positivas y estas siempre deben dar positivas. Y si la persona está infectada, pues nos va a salir positivo con esta curva el gen N. Ahora hablemos un poco sobre las vacunas. Como ya mencionaba, las vacunas son muy efectivas y tienen su origen a partir del 1954, cuando se hizo por primera vez el aislamiento del virus en cultivo celular, que se utilizaron cultivos de riñón humano a cargo de Enders y Peebles. Eh, a partir de aquí, Enders quiso hacer una vacuna y fue en 1963 cuando se obtuvo la primera vacuna a partir de un niño de apellidado Edmonston. Y por eso la cepa se llama Edmonston, que de hecho se obtuvo a partir del cultivo seriado en células renales y fibroblastos de pollo. Es decir, el virus se va cultivando una vez y luego se toma ese virus cultivado y se va cultivando en otras células y en otras células y en otras células, de tal manera que se dan pasajes seriados en las células para que el virus pueda adaptarse al cultivo celular y pierda esa adaptación que tiene por el sistema respiratorio humano, por ejemplo, para poder ingresar. Entonces, lo que va ocurriendo, y ya habíamos visto precisamente cuando hablamos de los receptores, que los receptores que utilizan los virus adaptados en cultivo cambian, por lo cual les cuesta más trabajo poder infectar a una persona. Esta es la base de los virus que se utilizan como vacunas, que son virus atenuados activos, es decir, que sí, que se replican en las células, pueden infectar, pero esa infección es realmente muy leve, de tal manera que no causa enfermedad, pero sí despierta el sistema inmunitario para que cuando llegue el virus silvestre o el virus salvaje, sí podamos enfrentarlo. Aquí nada más quiero hacer una anotación de que frecuentemente se refieren a estas vacunas como vacunas vivas atenuadas, lo cual es incorrecto. Las vacunas no están vivas, tampoco los virus están vivos. Serían en todo caso vacunas de virus activos, es decir, replicantes, porque no están vivos, atenuados, es decir, que son capaces de infectar células, pero en el sistema original de donde están, en el organismo original, se replican con mucho problema, se infectan de manera muy baja, leve, y por lo tanto no causan enfermedad y son capaces de estimular la respuesta inmunitaria. Entre 1965 y el 68, las vacunas que se mejoraron a partir de esta misma cepa Edmonston, porque las primeras que ya había mencionado en 1963 de Enders tenían diferentes efectos adversos. Sí funcionaba, pero era un poco drástico el efecto, los efectos que causaban en las personas vacunadas. Así es que se atenuaron de otras formas y al final se obtuvieron algunas cepas que se siguen utilizando hasta la actualidad y que ahora son, a partir de aquí, son menos, causan menos efectos adversos. Entre ellas podemos encontrar la cepa Swartz, la Moraid, que significa More Attenuated Edmonston, y la cepa Edmonston Zagreb. Todas ellas se pueden utilizar hasta la fecha. Aquí vemos un esquema de cómo fue la creación de estas vacunas. Está el aislado Edmonston del niño y a partir de aquí se obtuvieron en cultivo celular diferentes aislados. Y, por ejemplo, la cepa Swartz proviene de una Edmonston A, de la Edmonston B aparece en Edmonston Enders, la llamada Moraten, la Edmonston Zagreb, pero también hay otras cepas similares que se utilizan en otros países. Bueno, ella mencionaba que, por ejemplo, en México se pueden aplicar la Schwarz, la Edmonston Zagreb particularmente, pero en otros países pueden utilizarse otras, por ejemplo, la CAM70 en Japón o el Endigrado 16 o el Shanghai 191, que se aplican en países de Oriente, por ejemplo. Todas ellas son muy efectivas.
La vacuna que se aplica en México, que sí, se empezó a aplicar, bueno, no se empezó a aplicar, pero se ha estado aplicando con mayor intensidad en el 2025 y ya en el 2026 las campañas actuales son estas, aquí están unas fotografías. Eh, Son básicamente dos tipos de vacunas, unas que llamamos doble, que está acompañada del virus de las paperas, otra que es triple, que aparte del virus de las paperas y el sarampión, también tiene la rubiola. Esta es la que se llama triple viral y la que solamente tiene dos se llama doble viral, pero comercialmente también hay otras opciones. Estas comercialmente, por ejemplo, incluso hay una aquí que es cuádruple. La doble, como mencionaba, es sarampión y rubiola, la triple es sarampión, rubiola y parotiditis, y estas son las vacunas que está aplicando el Estado mexicano, particularmente la triple viral. Pero también en el mercado podríamos encontrar una que contiene varicela también, es una cuádruple, solo de manera comercial. Muy bien. Ahora, estas son las recomendaciones que se empezaron a utilizar el año pasado. Bueno, ya tiene más tiempo, pero precisamente se han incrementado las medidas para aumentar la prevención por vacunación a partir de la crisis de 2025 en el que se empezaron a ver casos de sarampión en México y en general en Norteamérica. Acá vemos las dos vacunas, la triple viral, la doble viral. La triple viral es la que se utiliza de manera convencional para vacunar, como dice la cartilla de vacunación, son niños de 12 meses a 9 años por vía subcutánea en la región deltoidea del brazo y están las edades que se administran 12 meses y 18 meses actualmente. En el caso de la doble viral, se utiliza para personas fuera de este rango de edad, que son de 10 años hasta 49 años, de la misma forma. Eh, Algo que hay que mencionar aquí también es que a partir de esta crisis que se ha generado, se ve la necesidad de que niños que son más pequeños, de 12 meses, que están en algún momento también en riesgo, sobre todo por el crecimiento de los casos, también necesitan vacunarse y entonces se les aplica una dosis entre 6 y 12 meses. Si el niño ya tiene 6 meses hasta antes de cumplir el año, se le puede aplicar una dosis, pero esta dosis se le considera como una dosis cero, es decir, no forma parte del cuadro de vacunación normal y una vez que cumple los 12 meses ya podrá recibir su cuadro de vacunación con las dos dosis a los 12 y a los 18 meses. Y esto tiene que ver con que la estandarización de la vacunación, del caso del virus del sarampión, es precisamente con niños que tienen 12 meses en adelante y que muy probablemente el efecto causado por la vacunación, si el niño es más pequeño, como de 6 meses, no sea igualmente protector, por eso es que hay que volver a vacunarlos, considerando aquí que los niños en esta edad pues todavía no tienen bien desarrollado su sistema inmunitario. Ahora, ¿por qué es importante esta fecha que se menciona, que las personas que tienen de entre 10 y 49 años son las que se recomienda vacunar y más de 49 años o de 50 en adelante ya no? Acá hay un estudio del año pasado, muy a propósito precisamente de esta crisis de sarampión, aunque es un estudio que se llevó a cabo en el año 2020-22. En el año 2022, este estudio se llevó a cabo en el marco del ENSANUD, que es una encuesta nacional de nutrición y salud, que se analizan diferentes aspectos de la nutrición y la salud en México y se hacen muestreos aleatorios en todo el país y se hacen encuestas, etcétera, para saber el estado de salud de muchos aspectos de nuestro país. En particular, en este año, en el 2022, se muestrearon 3.138 individuos en todo el país de diferentes edades. Y en esta gráfica podemos observar específicamente cómo están distribuidas las edades de los individuos que se muestrearon, es decir, desde un año de edad hasta más de 60. ¿Y qué observamos? Bueno, acá son dos cosas que se analizaron. Una es la presencia de IgG, es decir, anticuerpos contra el virus del sarampión, que son de tipo IgG, que es decir, que son de memoria, pero aparte, si estas IgG son neutralizantes. Es decir, si son anticuerpos, los IgG son anticuerpos, pero no sabemos si esos anticuerpos son capaces de neutralizar una infección
del virus del sarampión. Entonces, este tipo de estudio se hace en laboratorios especializados donde se puede cultivar el virus y se pone en contacto el suero del paciente, perdón, de la persona, en este caso de la persona muestreada, y si las IgGs que están presentes en esos sueros son capaces de neutralizar o no el virus. Entonces acá hay dos aspectos. Una cosa es tener anticuerpos y otra cosa es que esos anticuerpos sean neutralizantes. Recordemos que eso es algo importante en el caso de las vacunas o en el caso de las infecciones. Nosotros podemos generar una gran cantidad de anticuerpos, pero esos anticuerpos no significa que estén, aunque estén en grandes cantidades, significa que son capaces de evitar la infección. Y en este caso es lo que se valoró. Y podemos observar aquí como cuáles son las personas que tienen mayores cantidades o mayores niveles de anticuerpos y también que son más neutralizantes. Pues son las personas que tienen más de 50 años. Sí, se puede observar precisamente aquí, que son más del 80 y tantos o 90%, mientras que personas de menores edades, y sobre todo aquí hay un hueco grande de personas que no tienen muchos anticuerpos, aunque esos anticuerpos podrían ser neutralizantes, ¿sí? Pero hay una muy baja proporción de personas que tienen anticuerpos. Y también acá vemos a personas más jóvenes, de 1 año hasta 12 años, que tienen mayores niveles de anticuerpos, sin embargo, no son lo deseable que deberían de ser más del 90%, como podemos observar. Eso significa que las personas de más de 50 años que fueron tomados, bueno, incluso aquí se puede observar la corte, es decir, los años de nacimiento, los que nacieron allá, más allá, antes de 1962, en los 70s, en los 80s, etcétera, y los que nacieron en el 2021, que en el momento del estudio pues tenían 1 año o menos. Vemos que sí sí hay un cierto nivel de vacunación porque el virus no estaba circulando y los anticuerpos que podemos observar acá seguramente son por vacunación, pero vemos también que hay un hueco de personas que no tienen anticuerpos. Entonces, esto es importante. Y por eso la recomendación de que las personas que tienen menos de 50 años, pues se vacunen y que los que tienen más de 50 años, no es que sea malo vacunarse para ellos, sin embargo, se considera que no lo necesitan. Por supuesto, si tienen la oportunidad de vacunarse, pues pueden vacunarse. Entonces, esto es lo que nos muestra cómo está la realidad de la vacunación en México en los últimos años. ¿Qué tan buena es la vacuna? Ya habíamos mencionado que es una vacuna muy, muy eficaz, muy efectiva. Y acá la eficacia, cuando hablamos de una dosis, es cerca del 93%, mientras que 2 dosis se acerca hasta el 97%, es decir, es muy, muy buena. ¿Eso qué significa? Bueno, aquí vemos una gráfica desde 1980 y aparece en 1980 porque fue cuando la iniciativa de la OMS reforzó y estimuló, o más bien solicitó a todos los países miembros que hicieran las campañas universales de vacunación en los países. Y a partir de esta fecha, precisamente, vemos cómo hay una caída muy fuerte de los casos de sarampión. Esta gráfica llega hasta 2022. Y acá vemos otra gráfica muy interesante también sobre una proyección de la cantidad de vidas que se han salvado por vacunación, donde vemos al sarampión hasta arriba, que es más de 93 millones de personas. Estos datos también estos son del 2024, entre 1974 y 2024, pero vemos también otras vacunas que se han aplicado y cuántas personas se calcula que han salvado, ¿no? Entonces, en el caso del sarampión, se ve que es muy, 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 muy buena. Esa es la cobertura, son los datos de cobertura que se ha dado a llamar datos administrativos de la cobertura de vacunación oficiales del Estado mexicano a partir de 1980, que ya dijimos que es el año en que se hace la vacunación universal, son campañas masivas, y hasta el 2024. Vemos acá la cobertura de 1 dosis y de 2 dosis. Acá vemos cómo a partir del año 2000 se introdujo la segunda dosis y vemos cómo hay, aquí en el eje de las Y se observa la cobertura. Y la cobertura acá está marcada con una línea punteada en más del 95%, que significaría que más del 95% de la población estaría vacunada. Y vemos que hay varios años, a partir del año 2000 más o menos, en los que sí se supera
el 95, pues puede llegar hasta el 100%, pero hay otros años en que no, en que se disminuye bastante. Y particularmente desde el año que será 2012, 2013, ha sido un poco eh, accidentado y no ha habido, no hay una homogeneidad en las tasas de vacunación y va variando mucho como se puede observar. En esta otra gráfica muestro los casos que se han presentado de sarampión también desde 1980, cuando había más, empezó a disminuir y hubo un brote importante en los años 89-90, que llegaron a ser más de 80,000. Y después básicamente ha desaparecido. Por ahí puede verse algún piquito muy, muy, muy pequeñito, que son casos aislados, son brotes que han sido controlados, precisamente porque teníamos un rango importante de vacunación que permite que la infección no se disemine. ¿Sí? Y aquí está mostrado precisamente el año en el que la Organización Panamericana de la Salud declaró a México como libre de casos autóctonos de sarampión. Y bueno, pero vemos a partir, como yo mencionaba hace un momentito, de 2013, que ha sido un poco irregular eh, la, la tasa de vacunación, la cobertura, que en algunos casos baja hasta, ¿qué será esto? Como un 60% y en otros sí sube hasta 95% de manera irregular. Incluso aquí durante la pandemia, a partir de 2020-2021, sí se ve que alcanzaron niveles altos, pero luego volvió a bajar. En el 2024 podemos observar que la cobertura de la vacunación la primera dosis es cerca de 80%, mientras que la otra apenas sí alcanzará cerca del 70% la segunda dosis. ¿Por qué es importante hablar de la cobertura? Bueno, evidentemente, mientras más vacunemos es mejor, pero esto se explica básicamente en esta gráfica. Esta animación me gusta mucho porque acá podemos observar una población que serían los puntos azules, que son los no vacunados, y luego los amarillos son vacunados y los rojos son los infectados. Vemos cuando toda la población, pues no hay, o hay 0% de vacunación, pues toda la población básicamente se infecta. Cuando la vacunación aumenta el 25%, pues tampoco se ve gran diferencia, porque hay personas vacunadas que no se están infectando, pero sí, la infección se disemina muy fácilmente. Cuando aumentamos al 50%, como que ya pareciera que hay una barrera para que no se infecten muchas personas, pero aún así se sigue infectando mucho. El 75% le cuesta más trabajo a la infección diseminarse, pero todavía. Cuando llegamos al 90%, ya es muy difícil, los brotes son cada vez más pequeños, y en el 95% básicamente tenemos controlados los brotes de las infecciones, particularmente estamos hablando de sarampión. ¿Qué pasa? Se supone aquí, por ejemplo, que hay muchas personas que no están vacunadas todavía, se pueden ver esos puntitos azules, pero no se infectan. ¿Por qué no se infectan? Y eso es algo que nos encontramos de repente porque hay algunas mamás que dicen, no, pues yo nunca he vacunado a mi hijo y nunca se ha infectado. Qué afortunado porque en realidad lo que está sucediendo es que los demás niños a su alrededor y todas las demás personas a su alrededor están vacunadas y eso sirve como una barrera para que se puedan infectar. Es decir, mientras no haya forma de que un infectado entre en contacto con un susceptible que no ha sido vacunado, la posibilidad de que se extienda el brote pues es menor. Entonces, estas personas que no han sido vacunadas pero están aisladas por personas que sí están vacunadas, hace precisamente que no se infecten. Entonces, cuando nosotros hablamos de una infección que tiene un número de reproducción muy alto, también requerimos que haya un nivel de cobertura bastante alto. Y vemos aquí esto gráficamente. Acá vemos una gráfica en la que en X está el número de reproducción. Sarampión está entre el 12 y el 18, ya habíamos mencionado más o menos 15 como promedio, pero y acá está la cobertura y vemos cómo mediante aumenta la cobertura, pues es importante, pero la cobertura que se requiere para llegar a cubrir una infección como el sarampión que tiene aquí entre 12 y 18 es de más del 95%. Es decir, que necesitaríamos vacunar mucho más de lo que hemos vacunado en los últimos años para poder cubrir la necesidad de que no haya brotes o que los brotes sean controlados rápidamente y sean muy pequeños. Bueno, esta es una nota solamente de cuando se eliminó el sarampión en América.
Esto fue en 2016, a partir de la vacunación masiva, comenzó en 1980, en América se dictaminó que ya no había casos autóctonos en 2016, ¿sí? Eso lo podemos observar aquí. Estos son los casos en América desde 1980 hasta 2023. Pero vean cómo había muchísimos casos y con la vacunación fue disminuyendo. Por ahí hay algunas epidemias importantes, pero realmente aquí eh, en 2016 la Organización Panamericana de la Salud eh, dijo que América estaba libre de casos autóctonos. Sin embargo, no nos dura mucho el gusto porque como ven ahí, hay un incremento a partir del 17, del 18, perdón, aunque básicamente estos casos que se ven en ese pico fueron causados por pacientes en dos países que son Brasil y Venezuela. Sin embargo, relativamente poco tiempo se volvieron a controlar los brotes y nuevamente ya no hubo más brotes en América, hasta que empezaron a ocurrir los brotes en América del Norte. Y esto empezó a finales de 2024 en Canadá. Una comunidad empezó a tener algunos casos. Esta comunidad, que es una comunidad que tiene ciertas prácticas que hace que no se quieran vacunar porque consideran que la vacunación no es necesaria ni es importante, y entonces les faltan muchas vacunas, empezó a diseminar la infección. Ellos tienen contacto con algunas comunidades del mismo tipo en Estados Unidos, en Texas particularmente, y también en México. De tal manera que era cuestión de tiempo, porque estas poblaciones o subpoblaciones no se vacunan, que se empezaran a notar algunos de estos casos. Y aquí vemos los casos, por ejemplo, en diferentes partes del mundo. Se ven aquí por continente. Y América realmente tenía muy pocos casos, pero vemos cómo se ha ido incrementando. Y actualmente, pues en América del Norte es donde está la mayor cantidad de casos, particularmente primero en Canadá, luego en Estados Unidos y después en México. Y acá podemos observar precisamente los casos que se han presentado. Eh, Estos son algunos de los datos actuales. Esto fue hasta enero del 2026 y podemos observar aquí los casos de Canadá en naranja, Estados Unidos en verde y de México. Y vemos cómo hubo un pico en el 2024 y después fue disminuyendo, pero a finales de 2020, perdón, esto es 2025. En 2025 hay un repunte que a principios de 2026, pues entonces se espera que se incremente por la tendencia que lleva. Este es el aviso epidemiológico que sacó el gobierno mexicano el 26 de febrero del 2025, dando un aviso preventivo de viaje a Texas porque había casos de sarampión. En México no había casos de sarampión, entonces cuidémonos para evitar estos contactos. Aquí se ve incluso el mapa donde están esta comunidad que tiene casos de sarampión y la recomendación de tener mucho cuidado de no infectarse. Precisamente estos datos que se ven aquí en la tablita son de esta misma fecha. Entre el 16 y el 22 de febrero podemos ver que no había ningún caso de sarampión en México. Pero esto es porque todavía no se habían detectado, apenas estaban incubando, y esto cambió radicalmente en los días siguientes. Este es el primer caso detectado en 2025 en Oaxaca. Es un niño de 5 años, de nacionalidad estadounidense, sin antecedente de vacunación, que salió positivo al virus de sarampión. Tenía el cuadro clínico y se confirmó. En Chihuahua, más o menos en la misma fecha, se detectó otro caso. Este fue el 27 de febrero y también es un niño que regresó de los Estados Unidos, donde había precisamente un brote, y también pues se confirmó como caso de sarampión. Esto ya fue en febrero. Entonces, tenemos al inicio dos brotes diferentes, porque
El 14 de febrero, los servicios de salud del estado de Oaxaca confirmaron el caso de una niña de 5 años que fue con sarampión a partir de pruebas de ELISA y de PCR positivos y que habían tenido antecedente de viaje a Tailandia, Vietnam, etcétera. Aparentemente, pues llegó el 29 de enero a México y se presentó el exantema el 10 de febrero y no había sido vacunada. Se detectó al hacer el análisis genético un genotipo B3. Esto es importante. El 20 de febrero, más o menos cercana a la fecha, se detectó un caso de un niño de 9 años con antecedente de viaje a Estados Unidos y que presentó exantema el 11 de febrero, es decir, más o menos las mismas fechas. También se confirmó por PCR y por IgM en ELISA. Y lo que se puede ver es que es un genotipo diferente. Al hacer la secuenciación, resulta un genotipo de 8. Es decir, esto es importante porque nos muestra que estos brotes, aunque son de sarampión, son de origen distinto. Es decir, no están emparentados directamente, sino que vienen de lugares diferentes. Y digamos que esta fecha que fue el 12 de marzo, cuando se da este informe ya completo, había 22 casos confirmados. En Chihuahua, donde había 18 casos, y en Oaxaca había 4. Aquí tenemos que hacer un corte porque en Oaxaca estos 4 casos fueron los únicos que se presentaron y ya no hubo más casos de genotipo B3. Que se sepa, hasta el momento, la epidemia que se está desarrollando en México todavía es causada por el genotipo D8, que fue inicialmente detectado en Chihuahua y a partir de ahí se diseminó a otros estados. En nuestro laboratorio hemos estado haciendo un seguimiento epidemiológico y revisando algunos aspectos de los datos. El Estado mexicano tiene 3 documentos en los que se puede hacer este seguimiento. Uno que es el de situación epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación, otro que es el informe diario del brote de sarampión, y otro que son los datos abiertos de esta enfermedad. Es decir, aquí podemos ver paciente por paciente. Por supuesto, no aparecen los nombres ni información personal, pero aparecen datos que se pueden analizar. Esto lo estamos haciendo como parte también del servicio social de Edgar Delgadillo López. Aquí les presentaré algunas de las cosas que hemos estado revisando. Los datos que tenemos hasta el momento de esta revisión son del 16 de febrero del 2026, que es la semana epidemiológica número 6. Vemos aquí, esta gráfica es oficial de la situación epidemiológica de enfermedades prevenibles de la Secretaría de Salud, y vemos cómo los datos de 2008 hasta 2026 y los numeritos en rojo son los casos de sarampión que vemos que prácticamente no ha habido durante todo este periodo. En el 2020 hubo un brote que fue controlado rápidamente, por fortuna. En el 2024 hubo muy poquitos, pero ya en el 2025 es cuando se genera esta epidemia y vemos cómo en 2026, en proporción de lo que se lleva, es mucho más alta que lo que hubo en 2025, aunque hay menos casos en total. En realidad estamos viendo que el brote parece ser que va a la alza. Y aquí estamos viendo la curva epidémica, también del mismo documento, pues, las semanas epidemiológicas desde el 2025, ya estas últimas son del 2026. Hay un incremento, aquí se ven los casos confirmados, descartados y en estudio. Vemos que hay 33 defunciones hasta esta fecha. A ver, en algunos de los datos que voy a presentar puede ser que haya alguna diferencia porque, como mencionaba, son 3 documentos distintos y los 3 no están actualizados a la misma fecha. Algunos datos los presento de un documento o de otro porque vienen informaciones distintas. Esta es una distribución de los casos confirmados de sarampión por edad y por sexo. Por sexo, básicamente encontramos prácticamente el 50% tanto de hombres como de mujeres. Y vemos los casos confirmados como la mayor parte, digamos, están en las edades de 1 a 4 y de 25 a 34 años. Es decir, son estos picos que mencionábamos hace rato también que, que en el estudio del 2022 tenían pocos anticuerpos o pocos anticuerpos neutralizantes también, por lo tanto.
Vemos acá que efectivamente estos dos grupos, los más jóvenes, que sean menos de 4 años, incluso los de un año, son los de mayor tasa de incidencia y los de 25 a 34 años. Y es ahí donde también hay que centrar la vacunación, porque es muy posible que toda este rango de edad de las personas en México tengan vacíos de vacunación y es importante que se puedan vacunar. Ahora, viendo la distribución de los casos en México, vemos aquí efectivamente, como mencionábamos, que la mayor parte de los casos han ocurrido en Chihuahua, aunque ya hay bastantes estados, como pueden ver, donde hay diferentes casos, incluyendo ahora Jalisco. En el caso de los decesos, también vemos que esencialmente están en Chihuahua, pero también ya han ocurrido en otras partes, como en Durango y en Jalisco. Acá vemos la lista de los 33 fallecidos. 21 son de Chihuahua, pero hay en otros estados. Y en el caso de los genotipos que se han identificado por secuenciación, vemos también cómo el genotipo B3, que fue detectado en Oaxaca, se quedó ahí confinado. Los únicos casos que hubo fueron cuatro, que son cuatro personas de la misma familia que no estaban vacunados, que se infectaron y son los únicos que hubo. Mientras que en el caso del genotipo D8 que comenzó en México, que comenzó en Chihuahua, se ha distribuido por diferentes partes del país. Ahora, vamos a hacer un resumen solamente de los datos que tenemos hasta el 27 de febrero del 2026, en el que se han presentado 11.844 casos, de los cuales, bueno, masculino y femenino prácticamente 50% de cada uno. Mayores de edad hay un poquito más en menores de 18 años, que son 3.524. Los que tienen antecedente de vacunación, el 83, casi 84% no han sido vacunados de los casos positivos de sarampión. Y lo que observamos también es que podemos hacer una discriminación aquí en datos de personas indígenas y no indígenas. Lo que observamos es que tanto en indígenas hay un 88% de personas no vacunadas que contrajeron la infección y en las no indígenas es de 82.3%. Hay una diferencia pequeña, pero en realidad la mayor parte de ellos, más del 80%, son no vacunados, ¿no? Como ya mencionamos. En el caso de las personas que han fallecido, estos datos, aquí tengo 32 hasta el momento, la mayoría son de sexo masculino, son mayores de 18 años 10 y menores 22. Sin antecedentes de vacunación había 30, es decir, la mayor parte, el 94% no está vacunado, no estaba vacunado de los que fallecieron, y el 52% tiene comorbilidades, es decir, tienen alguna enfermedad asociada. ¿Qué enfermedades son? Pues básicamente diabetes, hipertensión, leucemia linfoblástica, desnutrición moderada severa, que es moderada o severa, que en este caso son 10 personas, básicamente en niños. También hay anemia, parasitosis intestinal y hay 12 personas en las que no se detectó ninguna otra comorbilidad. La letalidad de casos es de 0.28%, es más o menos 3 de cada 1.000, que es, si ustedes recuerdan al principio de la plática, un rango en el que se encuentran como que un rango límite en el que se encuentran los países de alto ingreso, que es de 1 a 3 por cada 1.000. En este caso, más o menos es este dato. Las personas que murieron, hay un rango entre 2 meses y 64 años, pero el 32%, 10 de ellos, tenían menos de un año y 19, es decir, el 61%, tenían menos, 7 años o menos. Es decir, que 6 de cada uno de los que ha fallecido es un infante de menos de 7 años. Entonces, estas son consideraciones que tenemos que tener para saber qué es lo que podemos hacer para mejorar esta condición. Como conclusiones, ya terminando esta sesión, es que el sarampión puede ser una infección muy grave y puede ser letal. La vacuna contra el sarampión es muy efectiva, pero se requiere un esfuerzo para llegar a niveles de protección poblacional efectivos. No hay antivirales específicos contra el virus del sarampión. Se requiere un mayor esfuerzo para superar la vulnerabilidad de ciertas poblaciones en México, como mencionaba
hace un momento, sobre todo en poblaciones indígenas, y como personal de salud, pues es importante mantenerse actualizado. Algo que mencioné también es que este brote comenzó en México y se diseminó tan rápidamente porque las comunidades que se infectaron originalmente no estaban vacunadas. Entonces, creo que también se requiere hacer un esfuerzo para convencer a estas comunidades que normalmente no se vacunan, que pueden en algunos casos considerarse como antivacunas, en otros no necesariamente antivacunas, pero que tienen esas dudas de vacunas particulares, de que tenemos que convencerlas de que se vacunen. Pero bueno, con esto terminamos. Solo me resta agradecerles su atención. Este es nuestro centro de investigación en Metepec, Puebla. Algunas fotografías, algunas nuevas y otras más viejas, de integrantes de nuestro grupo de investigación en el Laboratorio de Virología del CIBIOR. Muchas gracias.